Habla de nuevo, Katia de mi corazón. Tu existencia es como esa pared de granito. Tus emociones son tan reales como la tierra que piso. Aquí el ego es necesario y toda teoría sale sobrando. O te engullen, o tú lo haces y la vida es difícil y cuesta trabajo. Si escapas con teorías, acabarás desapareciendo. Lo real es a cada instante manifestado, y más vale vivir en el presente sin deseos ni comparaciones. Es como una ausencia de mente y una presencia total de la conciencia del ser. Es existencia pura, sin pensamientos. Es ni siquiera teorizar acerca del ser. Lo llevamos dentro siempre y su contacto es natural y espontáneo. O no es verdadero. No hay cabida para proyectos ni comparaciones. No hay lugar para el pasado o el futuro. Es total presencia, absoluto recuerdo de la realidad. Lo que ofrece la vida es lo que Dios da. La ignorancia se manifiesta en desconfianza. Ni siquiera la fe ayuda porque no existe porvenir. Es todo ahora. Ningún reglamento es aceptable. Ningún orden establecido es real. Todo acontece como debe ser y sin embargo, ¿cuánta resistencia tienes para disfrutarlo así? Me pregunto si realmente estás insatisfecho o si solo sufres por deseos vanos. ¿Eres tú el que no es halagado con la diosa de la satisfacción plena o el hombre ya no está dispuesto, por un mal funcionamiento energético, a luchar en esa dirección? Tengo la esperanza de que eres tú. En verdad no puedo culpar a nadie, excepto a ti mismo. 9. La culpa de mi enojo es este jardín sediento. Desea agua, la exige, provoca viento con la esperanza de atraer nubes, pero solo crea polvo y eso debe provocarle una frustración espantosa. Debo aceptar la existencia de la tierra como ser. Posee inclinaciones, deseos y orgullo. Se enfurece cuando sus peticiones no son oídas. Se sacuden convulsiones telúricas cuando los que la habitan la exasperan con sus rabietas. Posee vida propia y la comunica. O uno se conecta con ella y la vive en conciencia y corazón como existente y real, o de todas maneras uno se ve sometido a su influjo pero lo malinterpreta. Es igual que con el cuerpo o la mente. ¿Qué son sino las enfermedades o los sufrimientos psíquicos? Uno reprime los mensajes y estos se somatizan. Uno no escucha a su propia conciencia y la consecuencia es el vacío interno. Lo mismo sucede con la mujer y el hombre. O se entregan íntegramente el uno con el otro y conviven y comprenden sus mutuas influencias, trabajan con ellas y se cuidan el uno al otro, o se dislocan al no saber de dónde proviene lo que sienten. Lo peor es cuando existe un desfasamiento. El hombre se entrega y la mujer no, o viceversa. Es igual que cuando la tierra se ignora por el hombre, sin entender que ella lo sostiene y siempre está presente. Uno sufre a costa del otro. Me temo que eso es lo que me sucede con Katia. Todos sus mensajes son de independencia y los míos de involucramiento. Su inconsciente me engloba y ella no toma responsabilidad de ello, ni lo percibe ni lo experimenta. Riego el jardín y percibo su agradecimiento. Cada cosa posee su propia naturaleza y ella es totalmente respetable. El hombre tiene un molde y este constituye su tema principal. Lo humano tiene como meta llegar a lo humano. Nada es más satisfactorio para el hombre que llegar a sí mismo. Quien no se satisface con ello y lo quiere transponer termina con la oportunidad de gozarse a sí mismo, de disfrutar su legado y herencia. 10. La mente es el filtro de la vigilia. Deambulo lleno de remordimientos, dolores y penas. Me asalta el miedo y luego los celos. Extraño a Katia y todo me provoca soledad. Esa es mi conciencia cotidiana igual a la de tantos hombres y mujeres. De pronto recuerdo que puedo observar mis temores, atestiguar los celos y ver el dolor desde un lugar que está más allá de todos ellos y más cerca de mí mismo.
Doy un salto y me salgo de la prisión de mi mente. La observo desde fuera de las rejas y me regocijo. Aumenta mi libertad y retorna la esperanza. Estoy en la conciencia de sí, en el recordarme, en el lugar en el que estoy yo en realidad. Continúo observando y añado el mundo en el acto de atestiguar. Observo mi cuerpo, mi mente y el entorno, y de pronto doy otro salto y desaparece el mundo, y yo como entidades separadas. Todo es uno y yo soy eso. Alcanzo la conciencia de unidad. Comprendo que existen 3 diferentes niveles de la conciencia. El primero es el de la mente y sus cárceles. El segundo es el sí mismo y se activa cuando observo al primero. El tercero es la conciencia de unidad y aparece cuando mantengo la observación por un largo periodo e incorporo nuevos contenidos al acto de atestiguar. Me doy cuenta que la India había ya descrito el proceso en el yoga de Patanjali, llamándolo samyama y utilizándolo para obtener un conocimiento directo de cualquier objeto, evento u organismo. Samyama también posee 3 niveles. Supongamos que quiero conocer una flor. El primer paso de samyama es observarla. Allí todavía existe una flor separada de mí, quien la ve a través del filtro de mi mente. Si estoy triste, la flor aparecerá ante mis ojos con tristeza. Si estoy melancólico, melancólica. Si estoy alegre, feliz. El siguiente paso de samyama es mantener la observación. Al hacerlo poco a poco me fundo en la flor. Empiezo a conocerla desde adentro y si mantengo la observación acabo fundiéndome en conciencia de unidad con la flor. Ya no es la flor separada de mí, sino la flor y yo unidos. No comprendo lógicamente a la flor, sino la siento en su experiencia como la mía propia. 11. No acepté necesitar. Dejé de desear compañera, dinero, éxito y amistades. Estaba fuera del mundo. Me salté una etapa. No pasé a través de ella, sino sobre ella. Me bastaba estar conmigo mismo. Luego me di cuenta que a mí sí me necesitaban y que mi forma de ser hacía daño. Decidí no hacer daño cuando apareció Katia. De tanto no hacer daño la empecé a necesitar. Ella, sin embargo, dejó de hacerlo. Ahora todo es sufrimiento porque ya estoy en el mundo y no puedo salirme de él. Odio a Katia por haberme hecho esto. Ella tiene un hueco en su corazón y en su alma, y por allí transita lo que le doy. Nada guarda. Es un barril sin fondo y en él he depositado mis mejores sentimientos e ideas, creyendo que fructificarán, pero no lo hacen. Pasan a través y no dejan huella. Quiero una pareja y no un barril sin fondo, una mujer con entrega y no una querida aventurera de emociones y sin centro. Odio a Katia y sin embargo la necesito. No soporto estar lejos de ella y ella hace todo lo posible para no verme. Katia es un monstruo. Se merece un sufrimiento igual al que me provoca. Odio a Katia y sin embargo la adoro. 12. Hablo otra vez, Katia. Es un peso enorme el que cargo. Tengo que atender a mis hijos, educarlos, hacer dinero, cocinar, lavar ropa y todavía cargar con Pedro y sus necesidades de compañía. No quiero hacerle daño, pero no tengo tiempo para él. Mucho tiempo viví sometida y con temor de no bastarme a mí misma. Y ahora tengo que demostrarle a todo el mundo que puedo ser autosuficiente. Lo siento por Pedro, porque lo quiero, pero soy más importante yo y me debo amar más a mí misma que a cualquiera. Ojalá me dejara en paz con sus exigencias, que aceptara verme solo cuando yo lo decido y en mi tiempo, y mientras que me espere, que se mantenga fiel y unido a mí porque lo necesito. Cuando me siento mal, él me comprende y me reconforta. Debería bastarle eso y no exigirme más de lo que puedo ofrecer. El amor vendrá a su tiempo. Hay quienes lo encuentran a los 70 años y yo todavía tengo muchos años por delante.
Por ahora lo importante es el éxito, el trabajo y el dinero. Necesito tranquilidad económica y demostrarle a quien me tenía sometida y temblorosa que puedo salir adelante por mí misma y ser tan rica o más que él. Entiendo que Pedro está en la realidad del amor, pero por ahora no hay tiempo para eso. Debo ser práctica y realista y la tierra por delante. El único problema es que temo que Pedro no aguante y se vaya con otra, pero he aprendido a controlarlo como yo quiero y el pobre ni se da cuenta. Soy más fuerte que él y lo que cuenta es mantenerlo en incertidumbre. La confusión es la mejor de las armas. Si logro vencer su claridad y conectarlo con sus carencias, lo tendré para mí cuando lo desee y como yo lo desee. He sufrido demasiado para sufrir más y ya nunca más por otro hombre. Lo siento por él, porque lo quiero, pero yo me estoy aprendiendo a querer más que a nadie, y esto me lo enseño a mí mismo. Siempre insistió en la necesidad de que fuera yo misma, y no me dejara someter por nadie, y aprendí bien la lección. Lo mejor es el sexo, allí es donde lo ato y allí es donde lo tengo. Gané la batalla, y ahora me relajo y disfruto de mi triunfo. Lo que gané es el control, lo que obtuve es la libertad ante el hombre al situarme por arriba de él, con su pene penetrándome, eso sí, qué rico, pero yo arriba controlando y él abajo pasivo y sonriente mientras yo disfruto. Soy así, fría y calculadora, y nada hago sin antes planearlo. Mi nombre fue mancillado y ahora recupero mi poder. Nada es más importante, ninguna otra cosa queda, ni nada se recuerda excepto el nombre de uno. 13. Soñé contigo de nuevo. Eras la magia total, y cada una de tus palabras contenía la verdad proveniente de lo más profundo y sagrado. Estábamos sentados junto a una mesa y tú me hablabas. Me decías lo que vendrá y lo que fue. Me dabas ánimos para continuar. Venían gentes oscuras y con la confianza de tus palabras yo las hacía sentir. Les tocaba el corazón y toda su violencia se transformaba en bondad y ternura. Tú me veías y me felicitabas. Lo importante es el corazón y el amor. El dinero es metal, es un hueco vacío y su camino lleva a la nada. Me desperté pensando en Katia. Ella es fría y calculadora y le interesa más el dinero que el amor, el poder más que la ternura, el éxito más que la humildad. Ya me lo habías advertido, y yo no te escuché y ahora pago las consecuencias de mi sordera. Estoy aprendiendo a comprender que existen seres sin corazón. Dicen poseerlo y se vanaglorian de él, pero sus actos muestran todo lo contrario. Se emocionan ante las monedas y son capaces de sacrificarlo todo por ellas. Cuando esto se da en una mujer, da pena. Se convierte en una prostituta de la vida. Así es Katia, y yo debería haberlo visto antes, pero mi amor me cegó. Eso es lo que me dijiste en mi sueño, pero no puedo recordar tus palabras. Solo rememoró la sensación de haber estado contigo. Un verdadero ser humano, una mujer real y no una impostora sin centro como Katia. Tendrá que llegar el momento en el que mi vergüenza sea mayor que mi deseo, mi dignidad más poderosa que mi soledad, y allí se romperá el hechizo que me ata, la prisión que me encarcela, y volveré a ser libre para ser yo mismo conmigo, sin deseos de compañía, sin añoranza por lo que puede ser pero no es. Por sus palabras los conoceréis, dijo mi maestro, y es cierto. Se puede hablar, pero si los actos no coinciden con las palabras, valen más los actos porque en ellos está la verdad. Katia dice amar, pero el dinero le interesa más que el corazón. Algún día lo comprenderé en todo mi ser y allí surgirá el desprecio. Por ahora todavía no lo puedo creer. No es posible que una mujer sea tan seca, tan mental y fría, tan desoladoramente correcta. No lo puedo creer porque si lo llego a creer tendré que aceptar que el ser humano puede existir en esa condición, y eso acabaría con mi inocencia. La verdad es que es absurdo, tanto interés en los otros, pero solo se comprende lo que me sucede si se conoce la unidad. Quien vive en ella sabe que los otros y uno mismo existen en identidad. Por ello aceptar la prostitución en los otros
es convertirse en ellos, y eso es terrible. 14. Reconozco en ti mi propio corazón, Katia de mi vida. Sé que en las profundidades de tu alma existe toda la ternura de lo femenino, y que únicamente pruebas la independencia porque necesitas conquistarla. Solo se gana lo que se atraviesa, nunca lo que se salta. El ego se transforma en ser solamente si el ego se ha vivido y después transformado. Los saltos actúan como boomerangs. Cree uno estar allí definitivamente, pero más tarde o más temprano se retorna. En cambio, si se atraviesa, no se regresa. Lo mismo sucederá contigo. Cuando conquistes tu independencia podrás entregarte sin sentir que te pierdes. En cambio, si saltas hacia la entrega, sin antes haber ganado tu ser, sentirás que te desperdicias, que te sometes, que te violan. Esta es la ley, y si San Pedro lo hubiese escrito, un sacerdote en la misa diría: es palabra de Dios. Por ello, te espero, pero mientras tanto debo ser libre. Probé la no necesidad por huir del sufrimiento que implicaría necesitar. Aprendí a no necesitar antes de necesitar, y por ello retorné a la necesidad sin haberla trascendido. Descubrí que uno no se libera si antes no se ha atado. La libertad debe ser conquistada. Dejaré salir libremente todo lo que siento. Debo convertirme en poemas y cantar con ellos mi dicha y mi dolor, mi esperanza y mi muerte, mi amor y mi miedo, mi sexo y mi enojo, mi abandono y mi espíritu. 15. El viento limpia de impurezas la atmósfera. Todo se purifica y al pasar a través de todos los cuerpos los comunica y une en un abrazo áureo de una transparencia perfecta. Es como un acto de amor. Flores en pezones alumbrados, breves al roce del amado, emergen de un letargo pausado, ansiedad contenida alargando su tamaño, rojizos capullos, anhelantes del futuro acto, vientre tierno y redondeado, suave y delicado, cuyo centro botón arrancado, se estremece el sentir la humedad candente del ofidio tembloroso que en él juega osado. Talle en escultura, columna lineal y preciosa, que se ensancha sinuosa, femenino poder en visión asombrosa, muslos fuertes y rosados de pecas adornados, terminando en un bosque misterioso, oscuro y milenario, que esconde un manjar delicioso, jugoso, encierro que abre sus puertas perfumadas solo cuando el resto confiado ha sido conquistado. Entrar en tal ofrenda, profunda y resguardada, caliente y amorosa, confundiendo lo penetrado con lo que la penetra. Voluptuosa danza, chupando el fuego almacenado, hasta que en telúrica erupción volcana el rojo vivo, dos seres en placer desmedido se vuelven uno. Ríos de cremosa lava, promesa de vida, refrescantes bañan el misterio develado, lo que toda materia esconde, lo que celoso guarda, lo que al todo anima. 16. 2 años viví encerrado, contenido. Era un cuarto todo blanco solo con un cojín amueblado. Sentábame en él y me iba en meditación asombrosa, perdido entre las nubes necesitando nada. Luego, si una emoción venía, la observaba, seguía su sinuoso camino y enfocaba su destino. Cuando algo me sobresaltaba, lo comparaba con los sucesos que una radio de onda corta me entregaba. Un terremoto en Albania y mi espalda herida. Una matanza en Beirut y me confundía. Oía después de la herida y tras la confusión, y así comprendía que mi cuerpo se expandía. Todo me llegaba y todo lo sentía y en unidad me balanceaba. Solo lo lograba cuando en silencio interno me mantenía. Cuando mi razón hablaba aquello se apagaba. Una conclusión sobresalía: el vejestorio inútil de la razón. En el desapego del mundo, éste se goza, como si por primera vez se viviese.
tal y como desde el silencio su canto armonioso la palabra ofrece. Es desde el primordial vacío que el color y la forma aparecen. En aquello todo ofrece enseñanza plena, puesto que allí se comprende que la creación es propia. La razón no lo comprende, pero ¿quién es ella? Vieja y desgastada, sopa, sobras de otros tiempos, vejestorio inútil que ya nada ofrece. Ahora el compromiso es entenderlo todo, desde el silencio que en el interior resplandece. 17. La sensibilidad conquistada tiene su precio. Puedo seguir a Katia en la distancia. Reconozco sus humores y las alteraciones de sus emociones. Sé cuando el placer la invade y ante quién desarmada es seducida. Luego sigo con atención su culpa y el engaño que me ofrece. Dejo de confiar en ella y mi mente enloquece. Busco una salida en quien confiar plenamente y encuentro lo mismo que Santa Teresa. Solo Dios basta, dijo Santa Teresa. Pero del Dios al que hacía referencia todos vivimos de distinta manera. Es Él quien en el corazón florece, del par de enamorados y a ellos comunica en insoportable medida. Es Él quien ilumina la mente de quien del misterio del hombre alimenta su vida. Es Él quien en el que darse cuenta del yo que en cada quien habita nos asombra y mistifica. Es también Él quien en el dolor nos descubre en capacidad de testigos, cuando al ver observamos desde el ser que en cada quien se focaliza.